y yo espero que en el futuro ya no se vuelvan a producir. Vamos a continuar haciendo las gestiones ante el Poder Legislativo y ante el Poder Ejecutivo para que se aprueben los proyectos de ley que se han presentado ya oportunamente y además para que se haga realidad lo que el gobierno a través del proyecto de ley de presupuesto del próximo año ha establecido como una disposición complementaria de comenzar a estudiar ya la escala de remuneraciones de los trabajadores. Declaraciones del presidente del Poder Judicial, quien se presenta en el Parlamento Nacional. Ya el acuerdo, bueno, en primer lugar no ha habido tampoco una paralización, más o menos 40%, porque solo una federación de las tres y el sindicato de Lima, por ejemplo, no ha estado en huelga. Entonces, el día de ayer, en el Ministerio de Trabajo se ha firmado un acta donde los trabajadores de esta federación ya comunican su decisión de suspender la huelga que habían estado realizando. ¿No hay riesgo de que se vuelva a retomar esta huelga entonces? Bueno, eso está dentro de las atribuciones que ellos tienen, pero espero que no se vuelva a repetir porque todas las demandas que ellos han estado formulando están prácticamente en su mayoría atendidas y particularmente no está ya en posibilidad del Poder Judicial el atender al 100% porque eso ya compete al Poder Legislativo aprobar las leyes, como por ejemplo la exclusión de la ley Servir, que es un tema del Congreso, o la escala remunerativa, que es un tema del Poder Ejecutivo. ¿Qué opina en lo personal, doctor, sobre el tema de la pena? En estos momentos el presidente del Poder Judicial se va a referir al polémico tema de la instalación de la pena de muerte en nuestro país. ¿Qué es lo que señala al respecto? Porque el día de ayer algunas voces señalaban de que había dudas en la aplicación del Poder Judicial en este tema. Polémico. En el mundo hay cada vez seguidores de lo que se llama la corriente abolicionista. ¿Qué significa? Abolir la pena de muerte. Pero también hay sectores que defienden la pena de muerte. Pero para poner un ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de estados dentro de los Estados Unidos ya han abandonado la pena de muerte. Vale decir, la pena de muerte se bate en retirada. Pero, sin embargo, cuando ocurren, diríamos, oleadas de delitos como las últimas violaciones que han habido en el Perú, que obviamente tienen que ser rechazados con toda la firmeza por parte del sistema de justicia, es que vuelven a replantearse la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte. Pero yo lo vuelvo a decir, la Constitución del Perú no admite, no da paso a la pena de muerte y tampoco está previsto en el Código Penal. Vale decir, si se quiere restablecer la pena de muerte tendría que modificarse la Constitución en el terreno nacional, pero en el terreno internacional tendríamos que abandonar, denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el subsistema regional de defensa de los derechos humanos, lo cual para mí me parece absolutamente trágico y no es propio de un Estado de Derecho. Por tanto, yo respetando los puntos de vista de los legisladores, de los congresistas, del propio ministro de Justicia, yo no comparto ese punto de vista. ¿Tiene una iniciativa en ese sentido? ¿Cómo? ¿Tenía una iniciativa en ese sentido? No tengo ninguna iniciativa para restablecer la pena de muerte. Lo que sí... ¿Está de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo con una... Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, muerte a la pena de muerte. Ahora, las críticas han indicado que el Poder Judicial no estaría preparado debido a los errores que se podrían cometer. Bueno, ¿Es cierto esto? Esas son críticas, pues, que, imagínate, estamos hablando de hipótesis, porque cuando ya se dé una pena de muerte recién podríamos hablar si hay errores judiciales, pero es verdad. Justamente uno de los motivos para que no haya pena de muerte son los errores judiciales. Incluso les hago recordar que una de las últimas penas de muerte que se aplicó en el Perú es para el llamado monstruo de Armendáriz, en la bajada de Miraflores, que se lo condenó a pena de muerte y ahora existen muchas evidencias que habría sido una condena a un inocente. Pero en fin, esos son errores ya irreparables porque si se comete un error y donde ya se ha matado a una persona ya no hay posibilidad de repararlo. Por eso es que también justamente este es uno de los argumentos que se usan para ya no admitir la pena de muerte. ¿Disuasiva la pena de muerte? ¿Para usted disuasiva la pena de muerte? Miren, yo ya tengo 21 años en el Poder Judicial y en el área penal y jamás estadísticamente se ha probado que incrementando las penas disminuyen los delitos o que poniendo pena de muerte ya no se van a cometer delitos como los que últimamente estamos observando. Eso responde a un tema ya más genérico. Yo, por ejemplo, rescato la opinión del médico Elmer Huerta, que tiene que hacerse un análisis integral de las causas de por qué estas personas cometen esos delitos. Y por otro lado, yo creo que la política criminal del Estado siempre está orientada a la prevención del delito y no solamente como la respuesta ya casi, diríamos, instintiva que se hace siempre en la línea, por lo general a veces, de endurecer las penas.
No, se pueden endurecer las penas, pero no es pues una solución. Estadísticamente ya hemos dicho, hemos revisado que el incremento de las penas nunca ha estado aparejada con una disminución de delitos. Ese es un tema de la realidad social, cultural, política, económica. Por ejemplo, ¿por qué no decimos, por qué creen ustedes que en Europa, en la Europa nórdica, en Holanda, en Bélgica, en Suiza, en Finlandia, por qué no hay tanto índice de criminalidad? La respuesta es sencilla, porque ahí las condiciones materiales, culturales de esa población han cambiado radicalmente y por tanto, mientras tanto eso no ocurra en países como los nuestros, en cierto modo pues es prácticamente estar pensando que con la ley va a modificar la realidad, porque con las leyes, digamos, se puede apuntar a cambiar un poco la realidad, pero automáticamente no, porque si no, imagínense, daríamos una ley contra la pobreza y desaparecería la pobreza, y es un absurdo. ¿Está de acuerdo con las iniciativas que se plantean en ese sentido, aumentar penas aquí en cambio de la pena de muerte, acá en el Congreso de la República? No, yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que se incremente la pena para el tipo base de delito de violación de la libertad sexual, que está previsto en el artículo 170 del Código Penal, que tiene una pena para mí obviamente benigna, de 6 a 8 años. Eso sí perfectamente se puede incrementar, se pueden anular beneficios penitenciarios, etcétera, pero y también no olvidemos que no existan penas severas. Para modalidades agravadas que existe cadena perpetua, pero como también escuché a una congresista, por ejemplo, tranquilamente se podría también modificar el artículo del Código Penal sobre la cadena perpetua, en el sentido de que no se le daría pase a la revisión de la cadena perpetua, que según la ley, pasados los 35 años, se revisa la cadena perpetua y se le podría dar libertad. Es decir, es un tema, por ejemplo, que tranquilamente podría analizarse en el Congreso de la República. La situación de la extradición del señor Alejandro Toledo. Consulta sobre la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Es un tema ya prácticamente de todos los días, pero yo pienso que dentro de poco tiempo deben haber noticias no provenientes del Poder Judicial, sino de la Fiscalía. Entiendo que el señor Hamilton Castro, que está haciendo un trabajo bastante responsable y metódico, que es el que delinea la estrategia de su investigación, pienso que él está ya reuniendo toda la información para pedir que se forme el cuaderno de extradición. Es decir, ya se debe abandonar lo que ahora está en trámite, que se llama arresto provisorio con fines de extradición. Entonces, si el señor Hamilton Castro termina su investigación, por ejemplo, completa el trámite de colaboración eficaz con Maiman, creo yo que ya pedirá en su momento, y yo por lo que ha trascendido periodísticamente, dentro de un mes se estaría pidiendo la formación del cuaderno de extradición, que el fiscal lo tendría que pedir al juez Concepción Carguancho. Formado el cuaderno, se hará una audiencia, se remitirá a una de las 3 salas de la penales de la Corte Suprema, que a su vez, declarando procedente la extradición, lo derivará al gobierno, al Consejo de Ministros, que aprobará esa extradición y se remitirá al cuaderno al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el trámite que corresponde y yo pienso que dentro de un mes, probablemente, por lo que ha trascendido, ya se estará formando el cuaderno de extradición. Así es, Oders. Ha sido declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien acaba de sentar su posición en torno a esta polémica desatada con el proyecto, con la instalación de la pena de muerte para violadores a menores. Él ha indicado que la Constitución no lo permite y también ha indicado que él está en contra de esta posibilidad. El presidente del Poder Judicial acude al Parlamento Nacional para asistir a la Comisión de Constitución, donde va a sustentar un proyecto de ley de su sector. Retornamos con ustedes. Bien, Marilena Guayasco, gracias por el detalle como el que nos has contado de la presencia del presidente del Poder Judicial el día de hoy, quien ha dicho, Marilena, que no está de acuerdo con la pena de muerte. Vamos con información precisamente, amigos, de la huelga de los trabajadores del Poder Judicial. Federación de Sindicatos del Poder Judicial en huelga desde el 24 de octubre acordó suspender su medida de fuerza acatada en 18 regiones. Esto es información de último minuto y bueno, saludamos la decisión porque finalmente son 18 regiones en las que los sindicatos del Poder Judicial habían paralizado sus funciones. Desde el 24 de octubre la huelga ha sido levantada. Bien.